vuelvo a repetir, esto es, hacemos el esfuerzo explicativo. Sí. Vos pensás que los que deciden en las inversiones, el Fondo Monetario Internacional, vos pensás que se come ese verso. Claro. Cuando te piden superávit fiscal, lo piden para que compres dólares y le pagues. Exacto. Entonces, y vos no lo estás usando para eso, cada vez tenés menos dólares. Entonces, lo más importante es acumulación de reservas. Y eso está yendo para atrás, no para adelante. Ayer, si leyeron la nota de Nico Lantos, hablaba de esta parte geopolítica, que es central en todo esto. Es central. Te pido, Nico, que te metas en el tema. Sí, es central porque hay un factor que falta en el análisis que veníamos haciendo, que es qué te piden a cambio. No son solamente las condiciones financieras, sino que el Fondo Monetario Internacional, históricamente, cada vez que firmó un acuerdo, le pedía cosas al país a cambio. Que cambie su legislación, para flexibilizar el mercado laboral, para flexibilizar el sistema previsional, para bajar impuestos, o para facilitar la extracción de ciertos recursos estratégicos. Y ahí está la clave, porque ahí, cuando llega el momento más duro de una negociación, uno necesita que haya alguien de este lado de la mesa para defender los intereses de los argentinos. Los argentinos eligieron una persona para eso, que es el presidente Javier Milei, pero Javier Milei, como con muchas otras obligaciones que tiene, no la está cumpliendo. Milei no defiende los intereses argentinos en la mesa de negociación, sino que ve... Yo me acuerdo que al principio ya del gobierno de Milei, cuando hablábamos de la ley de bases por primera vez, acá decíamos, Milei no sabe negociar. Milei no entiende la lógica de dar y recibir, sino que busca imponerse. Y así como busca imponerse con los que consideran que están por debajo de él, considera que él tiene que obedecer y ponerse a disposición de los que están por arriba de él. Es su lógica, porque funciona así con esa lógica. Y él lo ha expresado muchas veces cuando ha hablado de gente de la que admira. Él le hizo una reverencia a Trump. Él le hizo una reverencia a Trump, así es. Y esto es importante, porque cuando llega el asunto de la geopolítica, en la geopolítica lo que priman son los intereses de cada país. Y no va a haber nadie que te retribuya el cariño que le des, las reverencias que le hagas, las sonrisas, los tweets, lo demás. Lo que pasa es que de ahí a lo que nos enteramos el viernes, digo, una cosa que una reverencia y otra cosa que Trump no te atienda el teléfono. Bueno, yo me quedé sorprendido. Trump no le atiende el teléfono, pero antes de ir a Trump, porque no es solo Trump el problema, es Milei el problema, por lo menos para los argentinos. Recordemos qué pasó la semana pasada con Macron, por ejemplo. En el marco de una negociación empantada, donde, como contaba recién Alfredo, los países europeos están poniendo condiciones para apoyar a la Argentina, ya sea porque ya ven que ya nos prestaron y que esa plata no volvió y es difícil que vuelva, ya sea porque están distanciados de Estados Unidos y le están recriminando, ya no son los aliados inseparables que eran hasta hace 6 meses, y Macron cuenta en su tuit que acaba de conversar con Javier Milei, que intercambiaron opiniones sobre la situación económica en Argentina. El pueblo argentino siempre podrá contar con el apoyo de Francia. Esto en la Casa Rosada te decían, significa que Francia no va a poner obstáculos en el Fondo Monetario Internacional. Y concluye, mucho más que un aliado en sectores claves como los metales críticos, Argentina es un amigo con quien queremos construir la economía del futuro. Es decir, que a Emmanuel Macron le salió una charla que duró menos de 10 minutos. Un tuit y un apoyo en el FMI, que está bien, suma, pero sabemos que no define nada, que Francia, el día que se tome la decisión, no va a poder, no tiene derecho a veto, ni mucho menos, a cambio de, vayamos a saber qué compromiso dio Milei, porque tampoco se informa, porque esto no se hace mediante las vías del departamento de la Cancillería, ni de los embajadores, sino que es una cuestión presidente a presidente. Entonces no sabemos cuál es el compromiso que tomó Milei con esos metales críticos, que por algo Macron los menciona en el tuit. ¿A qué voy? A que la semana pasada el Washington Post entrevista a Milei y le pregunta cómo es su comunicación con Trump. Y él ahí sí dice, no, lo hacemos por los carriles diplomáticos, porque hay cosas que son muy importantes como para no dejarlas en manos de los profesionales. Te freno ahí. Un consultor muy importante me dijo ayer, eso fue fatal, porque lo que le quedaba a Argentina era la esperanza de que la amistad entre Milei y Trump, que Milei había demostrado, destrabara todo esto. Cuando Washington Post le hace la pregunta directa, no es Majul, es el Washington Post, y él le dice, no, yo no hablo, yo hablo con gente inferior,
ahí los mercados dicen, no son amigos. No, él es su fan, no son amigos. Es el fan al que le dejaron sacarse una foto, le firmaron la camiseta, quizás alguna vez hasta lo dejaron entrar a la cancha con el equipo, pero no es parte del equipo, no le dan a dar la pelota. Eso está claro ya a esta altura del partido para todos, menos para Javier Milei. El problema es que cuando un fan da todo de sí por su objeto de admiración, y Milei no está dando todo de sí, está dando todo de nosotros. Los minerales críticos no son de Milei, son de todos los argentinos. Claro. Podemos repasar brevemente qué es lo que dio Milei de sí y de nosotros a Trump en busca de esa amistad no correspondida en un año y pocos meses, porque fueron muchas cosas. Para empezar, Argentina abandonó su posición de neutralidad histórica, algo que llevaba más de un siglo, y ahora Argentina vota con Estados Unidos. Les voy a pedir, por ejemplo, la placa 13 que muestra. Esto fue una votación hace poco donde se votaba que la ONU declarara el Día Mundial de la Coexistencia Pacífica. Una pavada, porque obviamente no salva ni una vida. ¿Quiénes se opusieron a que exista un Día Mundial de la Coexistencia Pacífica? Estados Unidos, Israel y Argentina. Ahí se ven claramente cuáles son los tres que están en rojo. Atrás, abajo dice en contra y tres nada más. Estados Unidos, Israel, Argentina. Uno supondría que estas cosas surgen de una negociación. Che, ¿vos me vas a apoyar con el fondo? Sí. Bueno, entonces yo te voy a apoyar con esto, con lo otro. Uno no supondría. Así funcionan las cosas. Así funciona. Hay escuelas de diplomacia en todos los países para que las personas que se sientan en esas mesas sepan qué hacer. Claro. No, ninguno contó con que iba a llegar esta persona a la presidencia, un fan a la presidencia. Es tan profundo ese compromiso que de hecho, y les pido la siguiente placa, el año pasado, una vez que Argentina, no sabemos si porque hubo un error de comunicación o alguien le hizo una cama a alguien, no votó alineado, que es en esta votación que tiene que ver con el embargo a Cuba, y Argentina mantuvo su histórica tradición de votar a favor de la condena al embargo. Quedaron solamente Israel y Estados Unidos votando en contra, y al día siguiente la canciller Diana Mondino se fue a la casa. Una Mondino que no se había ido a la casa cuando le dijo que todos los chinos eran iguales antes de llegar a China. Sí. Una Mondino que no se había ido a la casa cuando generó un conflicto diplomático con todos los países árabes, armando una reunión a la cual Milei llegó hasta la puerta y se fue para no cruzarse con el representante de Palestina. Se fue a la casa Mondino por esta votación. Y recordemos que ahí los fans de los fans decían no, que estaba bien que Argentina votara en contra del embargo porque era muy antilibertario. Muy antilibertario. Al día siguiente les llegó el memo y cambiaron el mensaje. Recordemos también que Argentina, después de muchos años, decidió con este gobierno volcarse hacia el sistema de defensa de Estados Unidos, comprar los famosos aviones F-16. En ese momento había varias ofertas sobre la mesa, la otra más notoria era los J-17 chinos, y este gobierno muy rápido, ni bien asumió, firmó ese gancho y lo mandó a Petri a jugar de Top Gun. De hecho llegó a la Argentina hace un par de meses el primer avión que se utiliza más como simulador para que los pilotos vayan entrenándose, y lo vemos a Petri como lo anunciaba. Gracias a la decisión y a la determinación del presidente de la Nación, Javier Milei, hoy el primer F-16 ya está en la República Argentina. Van a venir 24 más, que van a defender la paz y la seguridad de todos los argentinos. Y empieza ahí el rock and roll, bueno, todo lo que ya sabemos además, de la comunicación. Le estaba diciendo no hay plata a nadie y gastaba en aviones. Sí, pero no solo eso. Ahora que Estados Unidos está entrando en conflicto con Europa, Estados Unidos y Europa en el marco de la OTAN, desarrollaron un sistema de armas conjunto. En realidad, Estados Unidos le impuso a la OTAN su sistema de armas. Están empezando a aparecer especialistas militares en Francia, en Dinamarca, a quien Estados Unidos le quiere sacar el 80% de su territorio, por eso lo acotaba además de lo de Ucrania. Europa ahora tiene a Estados Unidos y a Rusia queriendo absorber territorio europeo, diciendo, che, miren que si nosotros peleamos con Estados Unidos, los aviones que tenemos no nos sirven. Estados Unidos tiene un botón que le sirve para pagar los sistemas que le venden a otros países, y esos países en algún momento los quieren usar contra ellos. Eso es algo que se sabe. Eso es ser inteligente. Claro, pero es muy buena esa. Es algo que no hay que ser Vos experto decís que para en... Estados Unidos te vende un avión. Sí. Si da la casualidad de que vos te peleás con Estados Unidos, ellos tienen un motor y ese avión no anda más. Te lo digo así. Qué Argentina bueno. no puede usar los cazas que le está comprando Estados Unidos
en Malvinas, porque Inglaterra, el Reino Unido, sigue siendo un aliado mucho más cercano a Estados Unidos que nosotros. Qué bueno. Pero es básico esto, es algo que se sabía desde el principio, Bueno, pero si te lo vendes, vos podés hacer lo que quieras. ¿Por qué va a tener un botón que no pueda? porque el software Sacá, lo siguen manejando desenchufalo, ellos. Milei, desenchufalo. Hoy un avión es más, se parece más a una computadora Che, que a un auto. ahora cuando digamos, ¿no? termines En voy a dar cuanto cuánto está cayendo las bolsas europeas para llevar tranquilidad a la población. Bueno, voy a hacerlo muy largo entonces, así la gente se queda tranquila. Recordemos también que Milei en las primeras semanas de su gobierno se tomó Todo para- un avión a medianoche para llegar a Tierra del Fuego a recibir él en persona a la general Laura Richardson, que por entonces era la jefa del Comando En serio, Sur. era medianoche, ¿eh? ¿En serio? Era medianoche. Hicieron Nico una Lantos cadena me mandó un nacional. mensaje 12:30 de la noche, más o menos, mostrándome la foto de Milei. Hicieron- Todo abrigadito. Hicieron una cadena nacional pasada la medianoche sin anunciar, sin avisarle a nadie, Sí. donde Milei anunciaba lo siguiente. Lo tenemos ahí, es el 16. Hoy estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada. Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco. Esta obra nos permitirá desarrollar la economía local, brindar un servicio logístico que permita las reparaciones y apoyo a los cruceros de buques comerciales que operan en el Atlántico Sur. Brindará apoyo logístico real al desarrollo científico de los diversos programas Justo nada de esto antárticos se cumplió, internacionales No se avanzó ni una y baldosa permitirá que en navíos esa y base, proveídos- pero eso no quita que el presidente, al anunciar un acuerdo de ese tipo con un país extranjero, está pasando por arriba del Congreso. Algo Claro. que iba a hacer muchas veces más en su mandato, pero en este caso particularmente grave por involucrar además un eje estratégico para Argentina como el control de lo que es el Atlántico Sur y el acceso a la Antártida. Y voy a dar un solo ejemplo más de esto, que muestra también hasta dónde llega Milei, que debería representar los intereses de los argentinos ante foros internacionales. Lo contamos acá cuando sucedió. Esto fue en el G20 de Brasil a fines del año anterior, del 23. No, perdón, a fines del año pasado, del 24. Trump ya había ganado la elección, pero todavía no había asumido. Es decir, el que estaba representando a Estados Unidos en el G20 era Biden. Los diplomáticos argentinos participaron del G20, llegaron a documentos de consenso sobre varios temas, incluyendo cambio climático, género y demás. Y en un momento el cuerpo diplomático argentino recibe una instrucción de Trump, de Milei, que estaba en ese momento en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, participando de una cena para oponerse a ese consenso. Lo cual obligó a muchas horas más de negociaciones antes de que el G20 pudiera sacar su documento. Tenemos acá el título que daba Reuters de la noticia ese día: Argentino Milei hace de Trump en la cumbre del G20 de Río. Es decir, Milei y los Milei fue el representantes vocero de Trump, argentinos, fue el Adorni. no solo fue el vocero de Trump. Trump no tenía nada que hacer ni decir ahí porque todavía no era presidente de Estados Unidos. Claro. No le correspondía tener voz en ese encuentro y Claro. esa voz se la dio Milei sacándonoslas a todos los argentinos. El problema es este, es decir, es la entrega absoluta sin tener ningún tipo de cuidado por el interés nacional, pero también es hacerlo, como vos decís, sin sentarte a negociar. No es pero- que Milei se sentó con Trump y le dijo: mira, macho, yo necesito 50 palos y voy a ser tuyo 4 años. Yo te puedo asegurar el ruido que hizo cuando los mercados se enteraron que Milei no tenía esa relación con Trump, que le había confesado al Washington Post que él no accedía, que él tenía que seguir el camino burocrático, es decir, con los embajadores, qué sé yo, porque todo el mundo pensó, bueno, en estos días Milei agarra el teléfono y le dice: Trump, che, loco, dame 20.000 millones. Recordemos que tuvieron una semana tratando de decir que eran 20 más 14 lo que iba a llegar, ¿no? Y bueno, dame 20 más, además de lo que... Y ahora, cuando Milei dijo, no, pero yo no tengo ninguna relación. Miren, las bolsas europeas todos los días se mueven 0,2, 0,3 para arriba o para abajo. En este momento Italia está cayendo 2%, España está cayendo 1,7%. Mira, además lo vemos en tiempo real nosotros cómo se va moviendo. Es decir, hay Todo rojo. un problema internacional.
Hay un problema internacional. Ahora, Argentina está tan vulnerable, ojo con lo que le estoy diciendo, porque Caputo mandó hoy a todos los entes estatales a intervenir en el mercado. Entes que, no sé, los ahorros de AISA, para que te des una idea. Yo no sé cuánto de legal tiene ir a reventar fondos en el mercado de todas las empresas del Estado. Digo reventar porque todo eso es para venderle dólares baratos a los amigos de Caputo que se la llevan. Es lo que pasó el viernes pasado, ¿no? El jueves pasado. Bueno, ojo con ya eso, porque es otro dato. ¿Vos querías pasar algo más de Caputo? ¿Algún video que yo no pasé? No, no. Ok. No, quería marcar que hay muchas dudas de la última operación de canje que hizo Caputo, muchas dudas respecto a la legalidad y cómo se hizo esa operación y de la cuenta que hizo Kirno al que vos referías. Quiero pasar cuando, porque mientras está pasando la nota con Caputo, Milei le escribe a Majul, y no es menor el tema, primero porque muestra que la relación de Majul con Milei es la misma que la de Johnny Viale. Es decir, a Johnny Viale lo interrumpió Caputo, a Majul lo interrumpió Milei. Digo interrumpió porque el tipo estaba pasando la nota, la cortó, como cuando yo digo vengan al piso, y dijo, no, me acaba de llamar el presidente, que yo me equivoqué, pero no era un tema menor. El presidente lo estaba corrigiendo sobre si devaluaba o no devaluaba. Míralo. Mientras estábamos haciendo la entrevista, escribió el presidente Javier Milei, porque yo en una de las preguntas dije que el presidente me había dicho que dependía de cuánto fuera el primer tramo de desembolso para ver si eventualmente se cambiaba el régimen cambiario y el cloring peg pasara de 1 a 2%. Entonces me dijo, no, yo nunca dije eso, o en el sentido dije, sí, que podía cambiar el ritmo del cloring peg, pero no del 1 al 2%, sino al 0. ¿Se entiende, Diego Valenzuela, lo que quiero decir, no? Bueno, cumplo en aclarar lo que me dice el presidente sin ningún tipo de pudor, porque como no entiendo nada... No, ya sabemos que no tenés ningún tipo de pudor. Que no entiendo. Ojo que no es que tiene este estúpido porque lo elige, es porque nadie más se ofrece a quedar como un arrastrado así. Cortar el programa para decir, ojo, me acaba de llamar el presidente y no es un tema menor, no lo corrigió en una coma, lo corrigió sobre si devalúa o no devalúa, sobre cuál va a ser el sistema cambiario de ahora en más. Porque lo que estaba dejando sentado Majul es vamos a cambiar del 1 al 2 mensual. Hubiera sido raro porque venimos del 2 mensual hace 2 meses. Y Milei lo caga pedo estando al aire. Pero además era una nota grabada. Claro. Sí. Que se supone que se grabó para que el gobierno, antes de que se emita, controle que no salga nada. No, si que son no... los 3 chiflados, se caen, se pisan los cordones y se caen solos. Y ahora también estamos con problemas porque Milei fue el que le dijo a un medio que no le atendía el teléfono a Trump. O sea, son todos tiros en los pies. Bueno, pero además de todo lo que decimos, son profundamente ahí hay un tema. ineptos. Como en cualquier delito hay que seguir la pista del dinero, ¿no? Si uno sigue la pista del dinero de Caputo va a llegar a una terminal y si uno sigue la pista del dinero de Milei llega a otra terminal. Y son terminales contradictorias. La terminal de Milei hoy está propiciando una devaluación, lo puso de gira a Melconian la semana pasada, para eso. Y la terminal de Caputo está en lo que ya hizo y lo que ya sabemos que viene a hacer. Un ciclo de timba, deuda y fuga, le faltan los dólares para completar el ciclo, se los está pidiendo al fondo y el fondo le desconfía, no por altruismo, no es que el fondo tenga una vocación altruista o tenga más atención por el interés de los argentinos que el propio gobierno de la Argentina, que no tiene ningún interés por la Argentina, sino por supervivencia del propio staff, que ya fue detonado cuando hizo un proceso de mega endeudamiento en el gobierno de Macri. Ahora, yo quiero por lo menos marcar un matiz con lo que se venía diciendo acá respecto a qué es lo que motiva tanto a Caputo y a Milei para hacer las políticas que hacen. Yo creo que Milei efectivamente no tiene ninguna motivación de estadista ni de presidente. Tiene otras motivaciones. Caputo alude a esas motivaciones porque sabe cómo llegó Caputo a la gestión. Caputo llega a la gestión elogiándolo a Milei y diciéndole a Milei lo que Milei quería escuchar. ¡Lo dijo él! Claro, y Milei quiere escuchar que él va a quedar en los libros como
un tipo... A mí me lo contó, yo lo conté acá a un exfuncionario Bueno, cuando llegó Caputo. por eso Claro, Caputo- Ari lo contó, que le Este- preguntaron a Caputo cómo hiciste, y Caputo dijo... No, un tipo que ya no está más en el gobierno, pero que le llamó la atención que Caputo se hubiera acercado a Milei, después de Milei las barbaridades que decía Caputo, ¿verdad? Que decía que era un chorro, un inútil, qué no sé sé si yo. barbaridades, lo y describía, que- digamos, por la acción que hizo. Tenés razón, lo describía por la acción que hizo, Claro. lo bien describía por la acción Claro, que hizo, sí. y me contó, me dijo, no, dice que Caputo se le acercó a Milei y le dijo, tenés razón en todo. ¿Y qué hizo ayer Caputo? Eh, Milei va a quedar en los libros de historia, vienen... Claro, lo noveles sigue del- alabando. Es el método que Caputo Él sabe. debe saber que lo están por rajar, ¿no? Bueno, pero no es una decisión que Milei toma consciente de su rol, ¿eh? Es una decisión que Milei en tal caso es un rol que Milei interpreta. Porque tiene el rol que tiene, porque la sociedad argentina le ha dado ese rol, le ha dado esa lapicera. Bueno, abrió, perdón, te interrumpir. Abrieron, abrió Estados Unidos y ahí están los ADR, es decir, las empresas argentinas que cotizan en Nueva York con caídas superiores al 5%. ¿Sí? Esto es lo que venimos anunciando y si ustedes se fijan es mucho mayor a la caída de Europa y de Tokio. Bueno, ese es el efecto Caputo. Y que también es parte de la ineptitud de este gobierno en términos de haber hecho un programa económico tan dependiente de Estados Unidos, cuando Estados Unidos lo va a gobernar Donald Trump, que lo que está proponiendo es una guerra de aranceles. Y vos quedaste completamente descubierto en tu alianza geopolítica como para poder plantear alguna otra cosa. Eso es parte de la discusión. Es parte de la discusión porque va a golpear mucho a los mercados emergentes y es parte de la discusión de, bueno, si efectivamente liberan el tipo de cambio, ¿cómo queda la Argentina para esos vaivenes? Hay una placa, que lo tengo en la placa 17, que es el escenario del acuerdo del FMI, que creo que ayuda a traer un poco de números a esto que se dijo, o qué es lo que se sabe, por lo menos, en relación a qué es lo que puede pasar. Lo hizo Profit Consultora, y dice, bueno, ¿cómo es la situación hoy de las reservas brutas? Recordemos que el viernes ya cerramos las reservas brutas en menos de 26.000 millones de dólares, o sea, ya rompimos ese piso. Entonces dice, bueno, efectivamente, Caputo dijo acordar este 40% de primer tramo, ¿no? Que me desembolsen estos 8.000 millones de dólares y eso dejaría las reservas brutas en 33.755 millones de dólares. Ahora, si vamos a las reservas netas, que esto obviamente depende la cuenta que hacen las consultoras porque no es un dato que dé el Banco Central, pero en la situación en la que estamos ahora serían de 7.000 millones de dólares de reservas netas negativas, o sea, en rojo. Si hubiese ese acuerdo con el FMI, donde te adelantan el 40%, que es un montón, porque es parte de adelantarte parte del vencimiento de capital, bueno, entonces quedarían las reservas netas en 1.000 millones de dólares, que tampoco es una situación muy abultada. Digo, tampoco es una situación de un poder de fuego del Banco Central que digas, digo, sobre todo si comparamos con las reservas internacionales que tienen países de la región u otros mercados emergentes. Incluso en el mejor escenario para el gobierno, que sería que venga ese 40% de primer tramo, que de nuevo sería muy difícil, bueno, si le sumamos a eso dólares que entran por organismos internacionales, Banco Mundial, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, entonces podría llegar a 5.000 millones de dólares esas reservas netas. O sea, en ningún escenario la cantidad de reservas permite pensar en mantener este esquema cambiario y sí o sí con ese acuerdo del FMI tendría que pensarse, bueno, que es la pregunta, ¿no?, del momento, ¿qué va a pasar con la política cambiaria y hacia dónde estamos yendo? Bueno, vamos a ir dando... Perdóname, y ese es un dato, es un cálculo optimista. Sí, este es un escenario, son dos escenarios optimistas. Porque son manteniendo las reservas brutas así. Y en realidad te están diciendo que falta al menos 1 o 2 semanas para el acuerdo con el fondo, entonces no sabemos cómo van a quedar las reservas brutas para ese momento. ¿Viste los ADRs vos? Sí, no, que estaba viendo todos los números, todo rojo. Pero además, escribió... Estados Unidos estaba bajando, el Nasdaq más del 2%, el Dow Jones también arriba del 1%. Ojo con la caída de los bancos argentinos. Se van a escudar en Entonces, contexto internacional. Pero esto ya lo escribió, mira, hasta Macri lo describió en su libro Primer Tiempo, cómo opera Caputo. Y cómo opera Caputo en función de intereses particulares. Perdón, hay dos cotizaciones distintas. Una es el dólar fuga, que juega también Estados Unidos y qué sé yo, yendo fuerte. Y otra es el MEP, donde está interviniendo el ANSES, que mejora.
O sea, se le ven los hilos, viste que nosotros Todo. avisamos antes que iban a intervenir en el MEP. Vos decís, el contado con liqui, que es el dólar fuga, está cayendo, que es donde donde termina el mercado. Claro, y a donde interviene en los argentinos mejora en el otro. Bueno, ahí yo insisto. Son una murga. Sí, claro, eso es lo que pasa. Pero Porque vos ¿por podés qué? tener, yo entiendo lo que decís a nivel de negocio, sí, pero también vos podés ser un poco hábil en esas dos vertientes que tenés. Esto es lo que yo observo en esto. Es hábil. No. Pero, no, ¿cuánto porque vos en todo negocio, vos necesitas un tipo que te facilite Pero el ¿cuál negocio. fue la actividad que creció durante el 24? Vimos No, el pero lo EMAE. estamos viendo ahora. No, está bien, Adrián, pero lo que yo te digo es, esto está claro, es parte de los negocios. Entonces vos lo que necesitas, digamos, el interesado último, bueno, que seas hábil en seguir ese negocio, en no que se te caiga. es que Porque son puede negocios- venir otro. No, pero Digamos, por ahí viene Sturzenegger y entonces tiene otra línea. O si viene otro, tiene otra línea. Entonces vos lo que necesitas es, sí, bueno, al menos sea hábil en continuar. No, y pero él no es lo que, muestra. Caballo fue hábil, eso es lo que te quiero decir. Pero son, Claro, son personajes fueron hábiles, distintos, son eso, personajes tuvieron 10 distintos. años. Pero son hábiles, eso es lo que te digo. Él lo que está mostrando es que no son hábiles en esto. Está bien, pero Eso yo es, lo este que es digo el es, ¿Son hábiles punto. o son demasiado rapaces? No, yo creo eso, ¿eh? Y Está aparte demasiado- porque es si el son modelo de rapaces, negocios. si son rapaces. No, claro, Demasiado pero, poco, pero digamos, eso. esto que decís de Caputo, que es que siempre dice, es tan evidente que Caputo quiere Pero dólares escuchame, baratos a para ver, sus si amigos. nosotros estamos viendo. a Sí, ver, pero todas las quiere durar más, ¿no? Claro, no irse. Vos agarrás y estás en el negocio, vos no te querés ir. Entonces vos agarrás y decís, bueno, está bien, hace una estrategia para seguir, no para... Toda esta secuencia Eso es lo que te quiero de decir. declaración tras declaración tras declaración, sacar un funcionario a otro, el presidente, el ministro, el presidente, eso de ninguna manera habla de algo premeditado. Sumo Esto algo- claramente están A ver, igual chapuceando. igual Sumo algo Caputo es que el es ministro para del tapar. gobierno de Milei, ¿eh? Por eso hay que ponerlo en su contexto también. No le exijamos más calidad Sí. al ministro que lo que puede ofrecer el gobierno en su conjunto, empezando por el propio presidente. Sí, Estamos eso hablando de es un verdad. gobierno de muy baja calidad. Claro, Mirá, pero antes lo podía, Me no voy te a podía meter disfrazarse. me meto en un o- personaje que es Melconian. Yo no sé, viste que él lo cargó mucho a Melconian, Sí. se burló de Melconian, y Melconian ahora está diciendo todos los días, se están quedando sin dólares, qué sé yo. Acá hay dos posibilidades. Una, que Melconian se esté vengando de cómo le pegó, y otra, que se esté presentando para ocupar el puesto. Bueno, no es lo mismo Caputo que Melconian. Yo creo que Melconian tendría una idea de sustentabilidad mayor que la de Caputo, que se juega todas las cartas en una mano. O sea, Caputo te dice quiero vale 4, o te canta falta envido y tiene Claro. 2 sotas y un 4. Pero no no son tendría lo que mismo. cambiar la política cambiaria antes de renunciar. Porque si renuncia sin cambiar la política cambiaria es un fusil quemado. Perdón, me pongo en economista. Eso sería inteligente, Sería sí, fusil sí. quemado. Que devalúe pedo, él. Porque alguien va a tener que evaluar y se va a tener que ir el que Sería evalúe. la porque el costo diferencia es entre alto. si se va bien o se va mal, ¿no? No, porque Sí. se puede ir bien. Yo hablaba ayer con un operador financiero de Rosario y me decía, mira, él tiene que evaluar, alguien lo tiene que hacer, y él lo quedará como un remen en Nikov y después lo reivindicarán y dirán, uy, qué bueno, fue el que liberó el cepo. Y chau. Son Digo, son Che, vericuetos que hacen. Ahora vamos a ir con el precio del dólar porque tenemos todo el programa para eso, pero está hablando el abogado de Claro. Cristina Fernández de Kirchner. Esto también es otro hecho histórico, porque los canales de derecha dicen con toda liviandad que pronto Cristina va a ir presa. Y el otro día el presidente 3 veces lo dijo, es decir, el presidente está presionando a la Corte para que meta presa a Cristina. No Ari. solo el presidente, iba a sumar esto, porque todo esto que estamos hablando se va a tapar con algo, se va a Claro. intentar tapar con algo que va a ser una Exactamente. vez más la persecución judicial. Otra copia de lo que hizo Mauricio Macri. Cada vez que Macri hacía algo de esto, lo tapaba con persecución. Ahora va a pasar igual. Y efectivamente podemos repasar en la conversación que tuvo Milei con Kavak y con Majul 3 veces. Sí. 3 veces, les pido el tape 1, 3 veces dijo que Cristina iba a ir presa. ¿Tenés ahí? La expresidenta Ahí va. acaba de tuitear, che, Milei, y dice, ¿cómo es que, Es explícame, una dice, historia irrelevante. ¿Cómo La futura presidiaria, no me interesa lo que diga la futura presidiaria. Ah. Digo, que agarre y empiece a practicar cómo escribir sus memorias en los ladrillos de la cárcel. Mm. O si le dan la domiciliaria en la casa que decida recluirse. Este fue Milei el otro día. Y hoy Guillermo Francos, el jefe de gabinete,
también habló de qué es lo que va a resolver la Corte, que ya tiene a partir de ahora, y ahora explicó bien, la causa en sus manos. O sea, a partir de este momento, Cristina está en manos de la Corte Suprema, y esto dijo hace un rato el jefe de gabinete Guillermo Francos. Cristina tiene una condena de prisión que depende hoy solamente de un recurso de queja a la Corte que va a ser rechazado, como es la tradición en estos casos, ¿no? Que cuando hay doble condena, la Corte Suprema, sobre todo cuando está el Tribunal de Casación de por medio, la Corte obviamente no va a hacer lugar al recurso de queja. O sea que el jefe de gabinete ya sabe lo que va a contestar la Corte, que es que no va a hacer lugar al recurso de queja. Muy llamativo. Digo, hay demasiadas señales de esto. Voy a contar rápidamente por qué Cristina termina en la Corte Suprema. Cristina, recuerden esta causa, es la causa Vialidad, iniciada por el gobierno de Macri, impulsada por el juez Julián Ercolini, con el fiscal, tenía varios fiscales, pero uno era Ignacio Máiquez, otro de la familia Máiquez que tenía mucho que ver con la persecución, avalada por Comodoro Pi, condenada por un tribunal donde uno de los jueces jugaba al fútbol con el fiscal en la quinta de Mauricio Macri, y confirmada la condena por la Cámara de Casación por los jueces Borinsky y Hornos, que son los que se juntaban con Macri en Olivos y en La Rosada. Así llega Cristina a la Corte, digo, todo este poder judicial que no tiene nada de judicial, sino que tiene simplemente tapas de diarios, intereses económicos y persecución política contra Cristina. Y la queja es la última oportunidad que tiene Cristina de que esto se revise. Según Guillermo Francos, la Corte no lo va a revisar. Si tuviéramos un poder judicial, ponele parecido al brasilero, la Corte Suprema de Brasil revisó la condena contra Lula y anuló todo el proceso anterior, porque todo el proceso anterior estuvo viciado por todas estas cosas. Igual que el de Cristina, digamos, la condena de Cristina se basa en un decreto que es público, en dos causas en las cuales fue sobreseída por inexistencia de delito y en unos chats donde ella no solo no chatea, sino que no figura mencionada. Con esos tres elementos la condenaron, ella presenta ahora una queja planteando todas estas cuestiones y también plantea la recusación de Manuel García Mansilla. ¿Por qué? Porque si lo va a revisar la Corte, hoy la Corte tiene 4 integrantes. Tiene a Lorenzetti, que armó la persecución, a Rosati y Rosenkrantz, que la avalaron y fueron nombrados por Macri también por decreto, y lo tiene a Manuel García Mansilla, nombrado por Milei por decreto, cuya situación se resuelve este jueves. El jueves tiene reunión de acuerdos la Corte. Y la Corte puede resolver el jueves si Cristina va presa. Claro. Si quiere. O sea, la Corte no tiene tiempos, no tiene plazos y no tiene orden de resolución de los casos, no se resuelven por orden de llegada. Entonces, este jueves la Corte se puede juntar y decir, ¿sabes qué? Cristina va presa. Y lo pueden. Claro. De ahí a que lo hagan, es una cuestión de la negociación. Por eso entra todo esto. ¿Cómo esté la negociación con el FMI? ¿Cuánto está el dólar? ¿Cuándo estén dando las encuestas? ¿Qué pasa con la inflación? El calendario electoral. ¿Qué quieren las empresas? Todo eso, que no tiene ni que ver con el Código Penal, ni con el expediente, ni con nada, va a terminar influyendo. Por eso en este momento el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, está dando una conferencia de prensa después de presentar todo esto ante la Corte. Pero no es una pregunta. Cristina puede ir presa. Después está la cuestión de si esa prisión puede ser domiciliaria o en cárcel común. Eso es una decisión de los jueces también. Claro. ¿Tiene más de 70 años? Sí. ¿Es obligatorio que alguien de más de 70 años tenga domiciliaria? No. Claro. Así que, Cristina, pueden buscar la foto de que vaya a una cárcel común en medio de todo este quilombo que tiene el gobierno para sostener el dólar y lograr el acuerdo con el FMI. Bueno, ya está 1.322 el dólar MEP. No tengo datos de lo que paga la gente por ahí en la calle Florida y qué sé yo. Fuerte caída, las acciones caen muy fuerte, los bancos, ese es el peligro. Ahí corrigió un poco el Bilbao Vizcaya, todo para abajo. No, las expectativas de devaluación la tenés con las operaciones de dólar futuro. Y bueno, y están subiendo 3,27, casi el 4% en las expectativas. Si se queda callado, ¿no es mejor? Y claro. No, y otro elemento es mejor, ¿no? Otro elemento es la sequía de liquidaciones. Bueno, acaba de tuitear hace 3 minutos diciendo que no, que cuando habla es mejor. ¿Quién dijo? Caputo. Porque Antonio Laje lo criticó por hablar y dice, estimado Antonio, si no hablaste operan igual por no hablar. Los tipos son buenos en ese juego. Fíjate que logran, pues está hablando de las tapas de Nación y de Clarín de hoy, fíjate que logran que vos y todos tus colegas aún bien intencionados hablen del dólar porque vale 1.300, que es un precio más bajo de lo que valía hace 10 meses y menos de la mitad de lo que ellos pronosticaban que iba a valer hace un año. En cambio, es un tuit largo, perdón. En cambio, cuando fueron gobierno el dólar se les multiplicó por 20 y su ministro era el héroe al punto de que lo hicieron candidato presidencial. Como dije ayer, tienen mucha plata y pueden comprar muchas voluntades. Nosotros hablamos para los que quieren escuchar un equipo serio. Perdón.
pusieron un canal de televisión, muchachos. Tienen La Nación Más, lo pusieron ustedes, y América lo pusieron ustedes. Le cambiaron toda la programación a América, que era opositora, y la hicieron oficialista. Y paga el triple de sueldo de lo que pagan otros canales. Tienen todos los canales de televisión, por eso a la noche va pasando TN, La Nación Más, América, son todos oficialistas. Todos oficialistas. Nosotros tenemos streaming, lo que estamos en contra de ustedes. Un estudio de 3x6 con 4 gatos locos. Los muchachos que están ahí con vos ganan $100.000 por mes. Vos no, Ari, ¿no? No, ¿querés que hablemos de...? No. Perdón, sigue Caputo. Nosotros hablamos para los que quieren escuchar un equipo serio, que ha ganado mucha credibilidad justamente por aplicar las medidas correctas, decir siempre la verdad, mira como te dijo su vocera. La vocera me dijo eso. Y acertar los pronósticos que la mayoría de los colegas cerraron, algunos por mucho, otros por bastante. Estas operaciones de corto plazo no son solo más que eso. ¿Qué problemas para escribir tienen? Operaciones. No van a afectar el rumbo económico ni van a alterar la macro, y la realidad nos va a volver a dar la razón, y eso nos dará mayor credibilidad, y así seguiremos. Con la oposición siempre tratando de desestabilizar y nosotros probando los errados con hechos una y otra vez. Saludos. Saludos. Vos decías recién, perdón, para no irnos tanto de lo de Cristina, que es para mí uno de los temas del día, porque aparte va a estar vinculado a algo que va a ocurrir el jueves, si es que ocurre, que puede salir, o por lo menos determinarse la salida de García Mansilla de la Corte. Vos decías, si la justicia argentina fuese parecida a la de Brasil o algo así, ¿no? Y en el caso de Lula, sí. Es que lo son. La Corte Suprema revierte... Bueno, 1.330 ya el MEP, dólar MEP, 1.330, sigue subiendo. Ya está 2% arriba. Perdón, la Corte Suprema revierte el fallo contra Lula cuando el establishment decide bajarlo a Bolsonaro e ir a buscarlo a Lula para que lo reemplace. O sea, la Corte opera como un operador político, no como un operador judicial. Sí, y acá en la Argentina va a pasar lo mismo. Vos tenías un Lula que estaba en la cárcel y decía quiero ser presidente. Claro. ¿Te acordás? Es distinto Que decía que quiero ser al presidente proyecto de Cristina, Sí. que es poner presidentes, que es lo que arma la disputa que hay ahora. Y ahora voy al tema de la provincia de Buenos Aires. Hay una disputa importante que es una pena, porque en este momento el peronismo debería estar recibiendo la gracia de lo más... O sea, cada voto que se le cae a Milei debería caer en el peronismo, y eso no está pasando porque hay una disputa terrible, 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 terrible. El otro día hubo 2 reuniones, habían quedado en una tercera reunión, y antes de la tercera reunión aparece un proyecto para imponer una fecha de elecciones al mismo día que lo de Milei. La Constitución dice que lo debe decidir el gobernador, y hoy Carlos Bianco, que dio una conferencia de prensa, la que suele dar a la mañana, y habló del tema. Se está tensando mucho eso y puede terminar en una interna ese problema, ¿no? A ver lo que dijo Bianco. Pues la otra posición era mantener las elecciones de manera concurrente. Había una discusión en torno a eso, que estábamos trabajando para saldarla en un marco de unidad, pero lamentablemente, de manera intempestiva, sin consulta, sin aviso, la semana pasada se presentó en el Senado un proyecto de ley firmado por 16 senadores de nuestra fuerza política, 16 senadores de Unión por la Patria, que solicita la suspensión de las PASO, como sí estaba consensuado, pero que establece, que solicita, o establece directamente, no es que solicita, intenta establecer, digamos, una fecha para las elecciones de manera concurrente, avanzando sobre las atribuciones del gobernador. Yo respetuosamente traje aquí la Constitución de la provincia de Buenos Aires, esta que tiene un diseño con la escarapela bonaerense de los 200 años, y me voy a limitar a leer, el artículo 144, capítulo 3, atribuciones del Poder Ejecutivo, artículo 144. El gobernador es el jefe de la administración de la provincia y tiene las siguientes atribuciones. En su inciso número 7 dice, inequivocadamente dice, convocar al pueblo de la provincia a todas las elecciones en la oportunidad debida, sin que por ningún motivo pueda diferirlas. Está muy bien pedirle
al presidente Milei, como hemos hecho, que respete la Constitución, pero también está muy bien respetarla en la provincia de Buenos Aires. Esta es la que vale en la provincia de Buenos Aires. Perdón, se juntan tantas cosas. En este momento el riesgo país está subiendo 8%. Es una catástrofe. Lo dijimos de temprano, lo venimos avisando hace 2 meses. Es terrible lo que hizo Caputo anoche. Yo espero que renuncie ahora, que lo echen ahora. Es un desastre lo que ha hecho. Este es un día de pánico, ahora es un día de pánico. Esto le cierra cualquier posibilidad de negociación en los mercados al ministro y le quita toda confianza para seguir negociando cualquier cosa. Es un día desastroso, lo generaron ellos, lo fueron armando ellos, porque estuvieron regalándole el dólar a sus amigos, porque pusieron una tablita igual que la de Martínez Dios, cosa que todos supieran cuánto iba a valer el dólar, entonces podían timbear por ahí y hacer negocios, ganaron el 200%, como decía Adrián Murano recién, muestran que creció la economía y la mayor parte del crecimiento fue lo financiero, es decir, los que ganaron guita timbeando, ese fue el crecimiento de la economía argentina el año pasado, y estas cosas terminan mal. Bueno, hoy están terminando mal. Está pasando. Una cosa, perdón. Sí. Sturzenegger, vos lo mencionabas como posible reemplazo. Sí. Sturzenegger acaba de ser designado asesor del Fondo Monetario. Y eso el fondo le está diciendo. Una foto con Es un niño, más que nada. No, Sí, no es un cargo le está que diciendo, vaya este es mi a tomar. hombre. Bueno, no, pero a eso voy. Si el Fondo Monetario elige a Sturzenegger, se recrea una disputa. Nosotros ya tuvimos un amigo del fondo que negociaba con el fondo. No, ningún dato es positivo para la Argentina. Pero, Nada de lo que estamos hablando es positivo para la Argentina. No hay salida positiva dentro de un gobierno que es negativo, digamos. Sí. Ahora, Sturzenegger y Caputo ya tuvieron esta misma disputa. En otro El FMI momento. ya pidió que se vaya Caputo para cerrar un acuerdo. Ya lo pidió, sí, claro. Con lo cual puede volver a pasar. Sí. Pero lo escribió Macri. ¿Y qué? Yo insisto, todo esto está escrito incluso. ¿Y A mí qué? me parece muy impresionante porque las cosas están escritas. Pero diga, Sturzenegger ya sacó una foto Bueno, con Cristalina. ahora voy a ir a la provincia de Buenos Aires porque yo quería hacer un breve comentario Sí. porque esto es complicado. A ver, voy a tratar de cuidar las palabras. Este es un gobierno muy débil, muy frágil, al que le va a costar mucho superar una disparada del dólar y de los depósitos. ¿Sí? Entonces necesita un peronismo ordenado. Bueno, el peronismo está en guerra. Ahora hay una ruptura, claramente, porque la Cámpora envió un proyecto para decidir ella el día de las elecciones. El gobernador de la provincia de Buenos Aires durante todos estos años no tuvo legisladores propios. Él era el gobernador, pero él no ponía a los legisladores, lo ponía a la Cámpora, ¿sí? En sociedad con Massa, pero fundamentalmente la Cámpora. Entonces no tiene, de hecho no tiene presupuesto, no pudo sacar el presupuesto Kicillof, porque la Cámpora no se lo votó. Le votó el presupuesto a Jorge Macri, pero no le votó a él el presupuesto. Bueno, claramente Kicillof no es el candidato de Cristina, yo entiendo que mucha gente quiere que estén juntos, ya no es el candidato de Cristina, hay una situación de ruptura grande ahí, que tiene un costo, Yo diría que piensen bien si quieren eliminar las PASO, porque por ahí las PASO es lo que puede resolver todo esto, porque cuando vos tenés un quilombo, tenés que resolverlo, y a mí me da la impresión de que la mejor forma, la forma pacífica, políticamente correcta de resolver este tipo de cosas es que haya una elección. No es nuevo que cuando hay un cambio de liderazgos eso suceda, ¿sí? Cuando un liderazgo tiene 20 años, bueno, en algún momento se empieza a agotar. Cuando Quintela iba a ser el presidente del PJ, todos los gobernadores lo apoyaban. Un día Cristina hizo un operativo Clamor, lo armó Guado de Pedro, y nadie contestó el operativo Clamor. Ahí debieron darse cuenta de que ya no tenía el apoyo de gobernadores e intendentes. Cuando asume y nadie la apoya, debieron darse cuenta de que eso estaba sucediendo. La están poniendo a Cristina en una situación de no poder, no tiene. El viernes, 45 intendentes que representan a la mayoría de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires dijeron: nosotros queremos las elecciones separadas. Entonces, queda sola Cristina contra todos. ¿Por qué queda sola? Bueno, porque los liderazgos necesitan triunfos. ¿Sí? Si vos llevas 10 años con un peronismo a los porrazos, bueno, en algún momento hayas tenido 20 años excepcionales, el resto de los líderes, los gobernadores, los intendentes, se te empiezan a correr. No, busquemos uno nuevo. Dentro de los nuevos, hoy, el que está más cerca es Kicillof. Lo aclaro porque falta tanto tiempo, en principio, si las cosas van bien para una elección, que no se puede decir Kicillof es el próximo presidente. Hoy por hoy es el que más avales tiene.
están por ahora disputándose un proyecto de la Cámpora a la legislatura, los intendentes le contestaron el viernes, hoy le contestó el jefe de gabinete, ¿sí? Que es otra de las razones por las que Kicillof busca cierta independencia. En 2021, cuando pierden las elecciones de medio término, recordemos que ahí Cristina le dice a Alberto, tiene que entrar Massa prácticamente toma el gobierno, Alberto queda corrido, y a Axel le dice tiene que entrar Insaurralde, que no era un jefe de gabinete cualquiera, era el hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires, el socio de Máximo. Entraba para gobernar, se le intervino el gobierno a Kicillof. Después tuvo un traspié Insaurralde, quedó afuera y Kicillof se fortaleció de nuevo. Bueno, obviamente no quiere que le pase nuevamente, y eso está pasando hoy, el mismo día que Caputo está de salida, que el riesgo país vuela, que todos estamos asustados y preocupados. ¿Por qué? Miren, yo miro, ustedes saben, pues yo he hablado mucho de mi familia, de mis amigos, yo mantengo las mismas relaciones de cuando era chico. Y la verdad que estoy rodeado de gente, somos todos medios viejitos ya, que no le alcanza para comprar el remedio. Y es obvio, porque si tomás 3 cajas de algo que sale 120.000 pesos, tenés 360.000 pesos de un remedio y no lo podés pagar. Aún los que tienen una jubilación un poco mejor, aún los que tienen 2 jubilaciones. Entonces, ¿qué pasa si ahora hay una disparada del dólar y atrás se van los precios? Ojo, porque los precios los últimos días ya subieron a otro ritmo. Los huevos subieron 15% el otro día. Ya no son subas de 1 o 2%. Esto ya empezó. Esto ya empezó. Entonces, hoy las empresas deben estar remarcando los precios porque saben que es inminente una devaluación. ¿Sí? Entonces, estamos en un día muy jodido, muy jodido, muy jodido. Como es un gobierno muy frágil, se empieza a pensar en lo institucional. Lo digo de corazón, yo no quiero ni que el dólar se vaya a la mierda, porque todos mis seres queridos van a sufrir, todo el pueblo que yo quiero va a sufrir, los trabajadores del Destape, que ya les cuesta hasta pagar el subte, van a sufrir, y eso aquí se paga más que el resto de los otros medios, ¿sí? Yo no quiero eso. Yo quiero que acumulen reservas y que zafemos. Y después vemos cómo vamos acomodando el dólar que está atrasado. Ahora, con Caputo eso no va a pasar. Porque el único propósito que tiene Caputo es darle dólares regalados. Riesgo país, a mí medio me asombró, la verdad. No, sí, 8.67 de riesgo país, esto es lo que te habla, es que también tenés no solo la corrida cambiaria, sino que tenés una corrida sobre los bonos. Claro. O sea, que significa sobre los bonos es sobre la capacidad de pago. Ya no es solo sobre, bueno, te alcanza o no te alcanzan los dólares, sino es que no te van a alcanzar los dólares y no vas a tener dólares para pagarme la deuda. Por eso yo me saco de encima rápido los bonos. Entonces, por eso está subiendo el riesgo país. Esto es un problema que se va agudizando. Mira, las dinámicas de las crisis ya son conocidas en Argentina. Entonces, el tema es cómo evitar la espiralización de la crisis. Y esto es fundamental. Todo lo que estamos hablando y vos estás remarcando es evitar la espiralización. La espiralización es que más allá salen las declaraciones, sale, por ejemplo, Caputo diciendo no se va a disparar el dólar. ¿A qué te recuerda esa frase? El que apuesta al dólar pierde. ¿Qué es lo que también te recuerda esa frase? La de Duhalde. El que recibió dólares, el que depositó dólares, va a recibir dólares. ¿Me entendés? Porque hay historias sobre las crisis en Argentina. No es que estás hablando de un país que no tuvo esas crisis. Entonces, la velocidad de la crisis, la espiralización, es muy peligrosa. Y si no tenés con capacidad de gestión sobre esas crisis, es que la va agudizando. Pero frente a lo peor que le puede decir al capital, hay 2 frases que se menciona que son internacionales sobre el capital. Una que es, el capital no tiene bandera. ¿Y cuál es la otra frase del capital, vinculado con el capital? Esta frase así para tratar. El capital es cobarde. Y frente a la incertidumbre, frente a la duda, y bueno, salen. No es que no lo quieren a Milei. Esto es uno de los puntos centrales para también tratar de entender la dinámica que se está... No es que no lo quieren a Milei. No es que quieren que vuelva el peronismo. No es que
dicen, no, tampoco lo queremos a Caputo. No, traten de hacer las cosas bien. Y no la hacen bien, y no la van a hacer bien porque no están capacitados para enfrentar precisamente la dinámica de una crisis. Porque si en una dinámica de una crisis haces un reportaje como el que hiciste con Majul, es que no entendés nada de cómo manejar la crisis. La verdad que son personas diferentes. Parezco como me estoy convirtiendo en una persona que elogia a Cavallo, pese a que escribí de todo de Cavallo y Cavallo dice de todo de mí. Pero la verdad que frente a crisis supo manejar, más o menos, si tuvo apoyo. Por ejemplo, con la salida de la convertibilidad no tuvo apoyo. Y entonces se cayó. Pero durante la década de Menem supo manejar crisis. Kicillof supo manejar crisis durante los últimos 2 años de Cristina. Pues escúchame, hay que recordar qué pasaba. Tenías una corrida permanente. No es que había una cuestión de, era permanente. Supo manejar crisis. Massa, de última, en el último año, supo manejar crisis. Mejor, peor, la verdad que dejó un montón de bombitas alrededor, pero trató de llevarla. Por ejemplo, lo de la devaluación la manejó mal. Fue pésimo como lo manejó. Acá es una sucesión de errores en el manejo de la crisis. Y entonces cada vez se profundiza más. Vos fíjate que si estuviesen en negociación con el fondo y el fondo le dice, porque salió, Cristalina dijo, estamos en una relación constructiva, vamos a hacer todo lo rápido posible. Si después sale incluso la vocera, sí, se está negociando un crédito. Tenés ese marco, si querés, institucional, financiero, dice, acá hay una red. Ahora bien, la cuestión es que esa red ellos la van rompiendo día a día. Incluso tienen el apoyo del sector económico, por eso aguantan tanto, porque no se podría explicar esta situación si no, efectivamente, tenés un apoyo del poder económico que dice, sí, yo necesito que vos hagas estos cambios estructurales. El tema es que no me dan los tiempos entre un acuerdo con el fondo a mitad de abril y las elecciones en el dólar oficial, el que ve el del Banco Nación, es 1.090. Y el dólar futuro dice que mañana vale 1.162 y que en pocos meses vale 1.600 y pico, qué sé yo. Básicamente están apostando a que la devaluación es hoy a la tarde. Y en cualquier momento. Pero eso es cobertura. Eso es cuando lo haces, cuando vos le haces esa operación de futuro. Hay una tasa. Es porque, es una tasa implícita de decir, no me importa qué es lo que va a pasar. No me importa, yo quiero estar cubierto porque, por mis negocios de importación, de exportación e incluso los financieros. Entonces, perdí un poquitito, pero... Estoy cubierto si se va mucho más lejos. Un poco es esa la lógica del dólar futuro. Loco igual yo le diría al presidente que mire los precios de los bancos, la cotización de los bancos, porque ese es el miedo, porque ustedes están comiendo los dólares de los depositantes. Ustedes están comiendo los dólares depositantes, entonces la gente que hace análisis de mercado ve, y vos ves caídas muy grandes, ves caídas en Nueva York, de la cotización de los bancos argentinos, de 5 o 6%. Ahí empieza a haber una desconfianza financiera, ¿sí? Es un país que ha tenido un corralito y un plan Bonex, ¿sí? 2 veces se quedaron con los depósitos de la gente, entonces empieza a haber una preocupación, porque en este momento, mientras nosotros hablamos, el Banco Central está vendiendo dólares tuyos, los que tenés en el banco, y vos creés que están ahí guarditos en una cajita que dice Jorge García, y no, los tiene Caputo y los está rifando en este momento. Disculpame, el último dato financiero. Todos los activos argentinos van bajando, siguen bajando, se profundiza la caída. Y Estados Unidos ya el Dow Jones está en menos 0,4, menos 0,4 estaba a 1 y pico, el Nasdaq estaba bajando el 2 y pico hasta el 1,8, o sea que hay una crisis internacional montada, la crisis nacional, pero profundizada acá. Sí, perdón, la crisis internacional no excusa. Me acuerdo cuando Macri decía que había devaluado la lira turca, ¿te acuerdan? De hecho, devaluó. Por eso hay una crisis ahora. Pero a lo que voy es, uno como cuando maneja la economía de un país, lo que tiene que hacer es proteger la economía del país de ese tipo de turbulencias extranjeras. Y como dijimos siempre, es cierto, hay una tormenta, pero este gobierno está en bolas y con un pararrayos abajo de un árbol. O sea, son las dos cosas. Vos cuando empieza la tormenta te podés guardar o podés salir a correr en bola. Yo le adjudico, sí, impericia, pero hay un problema de base que es el sentido de las políticas. El sentido de las políticas es decía Cande,
el poder económico. El poder económico hay que diseccionarlo también porque tiene intereses contrapuestos. Y muchas veces Claro, sí. compiten por quién tiene el joystick de tal o cual funcionario que toma decisiones para favorecer a uno y perjudicando a otro. Con el tema del tipo de cambio se ve muy nítido. Sí, eso hay está sectores que clarísimo. necesitan un tipo de dólar retrasado y hay sectores y se benefician con eso, sobre todo los que representa Toto Caputo. Y hay sectores que necesitan una devaluación. O un carry porque- trade, que es lo que hicieron el año pasado. No, por eso, los que representan a Caputo es carry trade y ahora tipo de cambio retrasado para fugarla. Los que están presionando por una devaluación son los que se endeudaron en dólares, hubo récord de deuda Sí, en eso dólares, son los que se endeudaron en Otra dólares, espada de Damocles, están muy bien posicionados en dólares, pero lo que buscan es maximizar la renta de esos dólares, provocando una devaluación. En el medio estamos los argentinos. Claro, Yo quiero hacer foco ahí. total. Digamos, porque lo que estamos asistiendo es una disputa de negocios. Estamos asistiendo a una disputa de negocios entre un sector del establishment contra otro sector del establishment. Que todos coinciden después, lo que decía Alfredo, lo suscribo al pie, y vos también, Cande, todos coinciden en que en la Argentina hay que hacer, entre comillas, porque es textual, reformas estructurales. Entonces, hay un acuerdo macro entre los dueños del poder y del dinero en apoyar a Milei. El problema es en la micro, pero no en la microeconomía, sino en los microintereses de cada uno de ellos, que es lo que están en disputa ahora. Como nada de todo esto deriva en el interés nacional, que es un poco lo que hablaba Nico y me gustaría retomarlo, como nada de esto deriva en el interés nacional, estamos hablando de una disputa de negocios, me interesa entonces ver qué pasa con aquellos que debieran representar, en principio como cortafuego, a las mayorías populares, para que no sean, ¿cómo se llamaba el que se hunde del Titanic? El muchachito que no llega a la tabla. DiCaprio. Sí, bueno, DiCaprio Sí. es el actor, pero tiene Sí, un bueno, nombre. pero todos sabemos que es DiCaprio. Bueno, no, pero es que iba a decir cómo evitarse de DiCaprio, pero quién no querría, aunque te termines hundiendo. Habló Macri también, ¿no? Hoy pasó de todo. Fíjense si tiró algo Sí, importante. Macri volvió a raspar al gobierno. A Rafael le dio una piña. Sí, y le responde Karina Milei. Ojo con Epa. eso. ¿A dónde? Karina Milei se muestra con una motosierra y le responde a Macri. Y es un dato político muy relevante porque Karina Milei empieza a tomar la voz de la estrategia política de gobierno en el año electoral. O sea, no es solamente la estratega, sino la voz. ¿Qué dice? Porque Macri raspó a Karina directamente. ¿Lo tienen ahí? ¿Usted cree Ahí que viene, el dólar bueno. está atrasado? Yo diría que el presidente y el ministro de Economía saben bien que hay que apoyar fuerte para que la Argentina crezca en sus exportaciones. Y las exportaciones están sufriendo, con lo cual esto se arregla dando impuestos o teniendo otro tipo de cambio. ¡Ah, Porque bueno! dice, no, vamos a bajar impuestos. Sí, el tema es que hoy Un amigo. la falta de digamos, como diríamos, superávit fiscal más cómodo hace que todavía no puedan bajar los impuestos. Con lo cual ahí estamos trabados, porque con estos impuestos es muy difícil producir, crecer en la Argentina. Bueno, Le tiró que el dólar está muy atrasado y por eso no exportamos antes de la apertura del mercado. ¿Viste lo que es pelearte con todo el mundo, Milei? ¿Viste lo que es creértela, que vos podés putear a todos al mismo tiempo? Bardeaste a todos los economistas del país, están todos hoy cagándose de risa, echándole leña al fuego. Lo mataste a este que te hizo presidente, que te regaló los votos de Patricia Bullrich. Y ahora es jodido, ¿eh? Es jodido. sí, igual es una tragedia que se esté conformando un acuerdo de mayorías en torno a la necesidad de devaluación, porque no es una devaluación que vaya a favorecer, esto es algo que vos marcás siempre, Roberto, que vaya a favorecer a las mayorías. No, terrible. Es un tipo de Pero devaluación. bueno, va a joder, al gobierno lo va a joder. Sí, pero va a profundizar la Y por transferencia. eso, por eso lo dice Macri. Claro. Macri le está diciendo eso porque además tiene la elección ahora en mayo en la ciudad de Buenos Aires. Si se debilita el gobierno puede mantener el pero el maxi, tema el es maxi cómo- kiosco de la ciudad. Claro, el tema es cómo vos devaluás. La devaluación va a perjudicar al gobierno. Así no se puede. Ahora, el tema es si esa devaluación tiene algún colchón que le permite a las mayorías sobrevivir, No tiene ningún colchón. o si el lastre son las mayorías. Sí. Macri no tiene problema que el lastre sean las Oh, mayorías. claro. Si quiere una devaluación,
por fines políticos y por razones económicas. Habría que ver si Macri, su grupo de empresas, sus inversiones, no forman parte de ese ecosistema que está muy posicionando la Estaba pensando, Él representa los Bueno, intereses después del de todas las salidas de Milei y de Caputo, porque la verdad que los dos han hablado mucho, el jueves fue que mandaron a funcionarios incluso del Banco Central y otros funcionarios de segunda línea del Ministerio de Economía, y han fracasado. Y después del fracaso de ayer de Caputo, me da la impresión de que solo le queda tomar medidas, no hablar. Hablar se acabó. Claro, Ahora- eso es lo que están esperando, son medidas, Claro. no que están hablando y diciendo tonterías. Es que lo del jueves con el Juli Kosak, 2 horas después diciendo lo contrario que había dicho Caputo, la verdad es que ¿Quién ya es el Juli viernes Kosak? se esperaba, La Juli vocera del Kosak, fondo. la vocera del Fondo Monetario, diciendo en la comunicación del jueves que se esperaba alguna novedad positiva para la Argentina, y sale a decir, mirá, el programa con Argentina lo va a determinar, el monto del Fondo Monetario va a ser considerable, pero el número no lo sabemos, y va a ser sí o sí en tramos. O sea, esa idea de los 50.000 millones de dólares en reservas brutas que lo dijo Caputo y lo repitió Milei era mentira. Lo del jueves. Y Y el lo- domingo sale Caputo a decir, no, sí, va a ser por tramos. Estamos pidiendo el 40%. Y se confirmó lo que dijimos el viernes, que se iban a reunir el 8 de Sí. abril y se postergó en la reunión del directorio para el caso argentino. O sea que se extendió más el tema de la incertidumbre. Sí, a mí lo que me llama la atención sería que el fondo te suelte la mano de esta manera. Eso es raro. Eso es lo que sorprendió un No, poco le el suelta la jueves. mano a Caputo eventualmente. ¿eh? Yo creo que a Caputo, sí. No al gobierno. Ayer Majul lo perjudicó, porque Majul está en chupamedia, que cuando le hace la pregunta le dice, bueno, pidieron 20.000, pero bueno, a mí me han dicho que la parte política seguramente hay mucha confianza que se los van a dar. Entonces lo pone en la situación de decir, bueno, vamos a ver. O sea, le tira tanto optimismo encima a Majul que el ministro se ve en la obligación de decir, bueno, vamos a ver. Bueno, no puedo decir como Hay que dijiste guardar vos. esta entrevista y las declaraciones de Majul también. Es que Majul, antes de la entrevista, dice, yo creo que va a bajar el cuando, dólar. Hay que guardarla, hay que cuando ponerle empieza un el programa, judicial. cuando empieza el Pero ese programa, es el asunto. cuando abre el programa, Majul dice, bueno, después de hablar con el ministro, yo recién vengo de ahí, les digo que el dólar va a bajar. Eso, ahí está. Dijo Nadie así, se ¿me animó pueden buscar el tanto. principio? Que el dólar va a bajar, que todo va a mejorar, porque yo vine a hablar con el ministro. Cuando yo escuché la entrevista, el ministro no había hecho eso. La verdad, eso lo decía Majul. Pero él Y hoy el después dólar no aclaró está que- bajando, ¿no? Después aclaró que no sabe de economía y lo tuvo que corregir el propio presidente. Sí, lo aclaró 20 veces por las dudas. Ahora, Estaba ese. a mí me preocupa otra cosa, que es un gobierno como este, en una situación como esta, en aprietos, tiene la capacidad de maniobrar, tiene la capacidad de tomar decisiones difíciles, incluso de dar un paso atrás si hizo una decisión incorrecta, o va a redoblar la represión, va a redoblar la persecución política, porque así como decimos que Milei Segunda opción. es fan de Donald Trump. Yo no sé si ustedes están viendo lo que está pasando en Estados Unidos con las deportaciones, pero si eso de alguna manera nos permite anticipar el futuro de este país, es una alarma muy, pero muy fuerte. Porque Sí, sí, literalmente lo que estamos viendo es, por ejemplo, policías de civil enmascarados secuestrando personas en autos. Sí. Así como se los digo, no es una exageración. No sé si querés, tenemos las imágenes Esperá para que quiero verlo en un ponerlo rato, 30 segundos o porque mañana. no me quiero ir del tema Sí, de claro. el trabajo que tienen. Yo le digo la verdad, a mí no me interesa la persona, Majul, no me interesa. Pero la Nación Más es parte del aparato comunicacional del gobierno. ¿Sí? Y ayer él salió diciendo que iba a bajar el precio del dólar, Majul. Miren. Ponerle un contexto a esto. Me fui con la sensación, por lo que dijo el ministro, dijo cosas muy, muy importantes que yo no la había escuchado hasta ahora nunca. Me fui con la impresión de que una vez que se concrete el préstamo del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, y esto calculo yo, es un cálculo personal, puede suceder en unos 15 días, o sea, 2 semanas, no solamente el dólar va a subir o puede subir mucho, sino que después de la firma es muy probable que el tipo de cambio, que el dólar baje. No entendí. Ojo que no, Es la cuenta de expertos. por eso digo, no es entendí. personal.
Lo que quiero decir es el fracaso del aparato comunicacional, porque el aparato comunicacional genera expectativas. ¿Sí? El televisivo, el de redes, genera expectativas. Cuando esas expectativas después contrastan, es lo que yo le digo a los chicos de Moreno. Yo entiendo, si viste pasar 200 veces un tuit que habla bien de Moreno, te hace perder la capacidad de dudar, de pensar y empezás a repetirlo vos también. Después te lo guarda, porque después te lo lleva por delante cuando el tipo empieza a hacer cosas. Con Milei pasa lo mismo. Se labura tanto en la generación de expectativas. Claro, cada vez duran menos. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto tardó en abrir el mercado? Que eso nos perjudica. Ahora, lo que dice Nicolantos es muy importante, porque la verdad que el último gobierno que hizo estas cosas en el momento que se tenía que ir, mató 40 personas, que fue de la Rúa. ¿Se acuerdan? Armó el megacanje, armó el blindaje, sacó plata acá, plata allá, plata allá. Todo era para darse los amigos y fugar. Eso nunca lo cambiaron. Y en ese gobierno estaba Sturzenegger, digo, ojo por el recambio que van a hacer. Y Bullrich. Ahí se rompe tradicionalmente el Fondo Monetario es enemigo de Wall Street. Por una razón muy simple, que Wall Street le presta más caro a los países que el Fondo Monetario. Y el fondo cobra antes que Wall Street. Eso cambia con el blindaje. El blindaje cambia esa tensión histórica entre el Fondo Monetario y Wall Street y empiezan a convivir Wall Street y el Fondo Monetario. ¿De qué manera? El Fondo Monetario aporta los dólares y Wall Street se la lleva. Wall Street, grandes fondos de inversión que son los que patrocinan a Toto Caputo. ¿Qué está pasando ahora? Que hay una pulsión, si se quiere, tradicional del Fondo Monetario de tratar de imponerle a Caputo algún límite en esa práctica. No porque tengan conciencia o tengan conciencia o algún tipo de culpa, sino porque también hay una disputa de negocios en Estados Unidos, o sea, en este esquema que estoy hablando, entre grandes fondos de inversión, que son los que ahora quieren los dólares para rajarse, y yo entiendo lo que vos decís, Alfredo, que si la pueden estirar, la estirarían. Pero el tema es que lo que está cambiando también es la tendencia internacional. O sea, ya no les resulta atractivo estar en Argentina, más allá de lo que les ofrezca el Toto. Es que ese es el punto. Ahí hay un punto interesante, porque esto me lo estaba mencionando un funcionario de un organismo internacional, justo me estaba mandando un mensaje, que no, a diferencia del 2018, no hay tantas inversiones de BlackRock en la bicicleta. No. Hay más de los exportadores, los importadores, las compañías de seguro, los bancos locales y las personas, grandes inversores locales. Entonces ese incentivo del fondo, que acá lo mencioné y varias veces, que bueno, es para darle salida a los grandes, a los de Wall Street, y bueno, no es que están tan desesperados, no es que BlackRock, claro, como en el 2018, como el JP Morgan, como el Bank of America, como todos los bancos, que sí, dame la plata, porque compraron muchas Levac en ese momento, que también eran las letras del Banco Central, donde Sturzenegger también estuvo en esa bicicleta, armando esa bicicleta. Entonces ahora, obviamente que el fondo tiene incentivos también, porque Argentina es el principal deudor que tiene, entonces tiene que ver cómo trata de, porque si no quiebra el fondo. Pero no tiene el incentivo de los grandes fondos. Es lo que yo estaba mencionando y es compatible con lo que de los grandes fondos de afuera. De los grandes fondos de afuera. Eso es lo que cambia en este proceso, que fue un cambio que el propio Sturzenegger protagonizó en el 2001. O sea, Sturzenegger, no porque lo haya decidido él, sino que forma parte de un cambio de época. El fondo, que era competidor de Wall Street, se transformó en el aportante de divisas de ese negocio. Ahora, si Toto Caputo deja de ser útil, ¿pasa a ser útil Sturzenegger? Para ese esquema de poder. Hay que ver qué piensan los demás. O sea, Milei se peleó con todos los economistas del establishment. Hay que ver cuánto orgullo tienen los economistas del establishment, ¿no? Si quieren disculparlo y ser elegibles hoy. Si tiene que mirar para adentro porque se peleó con todos, bueno, tiene que poner a alguien del equipo de Caputo o a Sturzenegger. Afuera, yo no sé si Melconian aceptaría. Melconian estuvo un año, hay que decir, yo no soy amigo de Melconian ni mucho menos, estuvo un año laburando con la Fundación Mediterránea, qué sé yo, no es el hombre de Wall Street como es Caputo, es otra escuela. Bueno, pero es... Eso es incompatible. Yo lo veo incompatible. Para Melconian fue aparte burlado personalmente. ¿Puedo hacer una pregunta? Milei en su... Si Caputo lleva, ¿el presidente del Banco Central se queda?
¿Acepta un Bueno, economista es el socio. sentarse Es el socio. en el sillón de Caputo teniendo que la palanca un socio de Caputo? Eso es el 19, ¿eh? El 19 es todo ese lío. ¿Quién maneja el central? ¿Quién maneja economía? La compatibilidad. Es el 19, es el 23, es el 22. O sea, todas esas incompatibilidades las venimos viviendo en la Pero digo, a lo que Argentina. voy es que quizás el cambio tiene que ser más profundo que El que solo se un está- ministro. a mí Tiene que lo que cambiar me- todo el equipo económico. A mí lo que me dicen es que se está posicionando, el que tiene intenciones es Redrado. ¿Pero por qué? Eterno candidato. Porque es el eterno candidato. Lo vi en la cancha el otro día. Sí, se lo sí, veía ahí bien. Tiene unos líos ahora porque justamente le está impactando a la cuota alimentaria la crisis económica. No, lo dijo, salió a pedir públicamente que le mejore la cuota alimentaria, ¿cómo se llama la mamá del hijo? Luli Salazar. Luli Salazar, exactamente. La hija. La hija, bueno. Bueno, no es, está bien. Entonces, chicos, no sé los detalles. Es la hija. ¿Es la hija o no es la hija? No Sí, sé, me es están la hija. confundiendo. Bueno, no importa. ¿Cómo llegamos acá? Porque digo que Redrado es un personaje para muchas familias de la farándula. Pero bueno, tiene sus dispositivos de poder, tiene sus patrocinantes. Sí, Pero absolutamente. yo creo que es difícil que pueda encontrar. No hablamos de eso, guarda, porque cuando ¿Qué? vos dijiste Melconian porque está enojado, toda esta gente tiene Patrocinios. Sí, bueno, claro. pero Tiene con Milei. los grandes clientes, le pueden decir, che, entrá vos, Eso sí, porque se nos va a sí. pudrir No todo. se olviden que Milei Pero fue tenés que puesto en una convivir con incubadora Milei. durante- La pregunta ahí, perdón, no es tanto quizás, o al mismo tiempo, si Melconian acepta un presidente, trabajar para un presidente como Milei, y si Milei como presidente acepta un ministro de Economía que básicamente le va a estar interviniendo no, la no, cuestión. muy me difícil. parece que ese Porque estamos vínculo es hablando de una imposible, intervención. Pero el plan Sí, B... es una intervención. Es un buen punto. Claro. Sí, porque Melconian es un hombre político. además. Claro, Sí. Melconian no viene a hacer lo que le diga Milei, viene a hacer lo que Así le es. manden Pero a ese hacer. dispositivo tiene un plan B que ya estuvo en el gobierno y fue mal echado, pero sigue siendo una persona con vínculo frecuente con el gobierno, que es el ex secretario de Hacienda de Córdoba. Ah, pensé que Marra. No, el ex secretario de Hacienda de Córdoba, que fue efímero Giordano. secretario Giordano de este gobierno, del ANSES, que fue echado de mala manera y hoy preside la Fundación Mediterránea. Lo reemplazó a Melconian en ese rol. Ese ¿Y dispositivo... Villarruel qué estará pensando en este momento? Villarruel está armando el Cristi Paluzza, el Vicky Paluzza, perdón. Para el Vicky miércoles. Paluzza. Esa para el miércoles no, pregunta. es toda la semana, mirá. Creo que teníamos ahí, si puede ser la placa, pues entretenido entre comillas, la placa 3. Se armó un Vicky Paluzza por Malvinas, que empieza hoy y termina el viernes. No es solamente el miércoles, mirá. Abajo, ese es el tuit donde Argentina hoy siempre, el biribiri de Villarroel, que se presenta como la más malvinera de todas. Pero lo interesante es lo otro. Fíjate, arranca hoy, lunes 31 de marzo, sigue martes 1. El miércoles 2, naturalmente, el acto central con un documental en homenaje al capitán Giaquino, que es el primer soldado muerto en Malvinas. Después la propia Villarruel como oradora. Y fíjense el último es Bravo 25, un puñado de valientes. Eso va a ocurrir, si no veo mal, el Lunes 7 de abril. O sea, transcurre toda la semana con este Ah, mirá panorama. vos. Pero fíjate Se quién está es el, posicionando Villarruel. pero fíjate quién es el convocado. Gómez Centurión. Gómez Centurión. Esto es como al final de una temporada de una serie que empiezan a aparecer los personajes de los primeros Claro. capítulos que no Claro. veía hace rato. Gómez Fue Centurión. candidato a presidente. Gómez Claro. Centurión. Bueno, y Gómez En el Centurión 19. es, escuchen esto, el armador de Villarruel, del espacio político de Villarruel, que tiene un espacio político propio. Hoy Gómez Centurión es el armador de Villarruel Que lo parió. en términos político-electorales. Fantasearon hasta hace 2 semanas con presentar lista en la ciudad. Tuvieron a nada de presentar lista en la ciudad. Villarruel no iba a aparecer, Ajá. obviamente, pero sí, íbamos a saber que era una pero lista sí de ella. Gómez Centurión, Y después cuando vio que había 14, dijo, no, mejor no. que había mucha competencia dentro del mismo Spinel. Claro. Pero no solamente por eso, sino porque a último momento se decidió bajar. Hubiese sido ya una ruptura, ya más que una tensión, se hubiese fracturado el vínculo político, porque estaba en el medio la decisión de Karina de darle pelea al PRO en la ciudad. Hay que prestar mucha atención con los movimientos en estos días de Villarruel, de Macri. Macri, la verdad, hoy salió a desestabilizar. ¿Qué puedo decir? Imagínate si lo hubiera hecho Macri Cristina. fue importante para que Villarruel no presentara alternativa electoral en la ciudad Pero con digo, Gómez que Centurión. Macri salga hoy, antes de la apertura de los mercados,
a decir que el dólar está barato. El dólar. Y, Eso significa que se puso el despertador para salir, en claro, principio. nunca había hecho Claro, algo se pone así un poco temprano. con Milei, ¿no? Hay un antes y un después, ahí digo, ojo, el tipo pidió una devaluación hoy ante la apertura del mercado. Yo digo, después de eso, ¿van a ir juntos en la provincia de Buenos Aires? No solamente después de eso, Roberto. Hoy ya empezaron a volar carpetas sobre funcionarios del gobierno de la ciudad. O sea, va a ser una campaña muy cruel, ¿eh? Va a ser una campaña muy cruel, todo bajo la línea del cinturón. Yo no creo que en el gobierno de la ciudad ninguno tenga nada que esconder. Hoy salieron, hoy ya me arrancó parece que Adorni me con parece que fue una motosierra en la licitación puerta. expuesta, ¿eh? Si se van a reír, no. Una contratación directa que salió en el boletín oficial, lo que le carpetearon hoy, ¿eh? Eso no tiene Hoy nada. arrancó Adorni. Bueno, Salió el boletín A ver, un oficial. catering de 11 palos es mucha guita, ¿eh? Hoy arrancó Adorni ya con la de 11 foto de la palos, por más que salga en el motosierra. boletín oficial, es mucha plata. Foto de motosierra en la puerta de la Fueron oficina hasta Jorge Parque Macri. Patricia a sacarse una foto. Sí. Con la Están conociendo motosierra. el sur de la ciudad, está bien, si vas a hacer De paso campaña. conocieron Parque Patri. Fueron Karina y Adorni. Usaron la motosierra en el barco que están, ¿eh? Y me parece que se le está Hay que se equivocó. Empezó a hacer los agujeros a donde no tenía que hacer. Se van a Donde tenía que hundir. cortar, a donde tenía Qué que cortar. cosa. Ahora, vos fíjate lo que es crónica de una muerte anunciada, ¿no? El 1 de febrero yo hablé por primera vez, hace 60 días que vengo acá, me siento y digo, se viene una corrida, el dólar no va a valer más lo que vale, atrás de eso se van a ir los precios, se están fugando toda la guita, están usando tus dólares. Bueno, el viernes me parece que fue el día más importante respecto a eso. Hoy es una catástrofe, hoy ya está, hoy todo esto está desatado. No quiero quitarle el mérito a la crisis externa, hay que decir, lo golpea. Bueno, lo golpea en su vulnerabilidad, porque el gobierno está vulnerable y la crisis externa le pega. Ya me tengo que ir, nos tenemos que ir. Quedan con Adrián Murano, yo voy a estar atento acá en mi oficina y voy a subir cualquier lío que haya. Les agradezco mucho, hoy volvimos a tener un número que nos enorgullece, que nos pone muy contentos. Les agradecemos que nos elijan todos los días y que los días que hay crisis nos elijan un poco más a nosotros con la idea de Sí, informarse. lo que fuiste el número 1. Me da no sé qué. ¿Viste Bueno, cómo lo soy digo yo? Escuchame, si está en 868, ¿cuánto está el riesgo país 868? Así como liderábamos en la tele, ahora lideramos en YouTube. No, en serio. Nosotros tenemos una comunidad, tenemos gente que nos queremos, que nos abrazamos por la calle, que nos vemos en la plaza. Así que es algo que construimos entre todos y encima podemos lograrlo porque la gente está suscripta al Destape. Así que es una tarea de todos. Y del otro lado, la producción, que la rompe. Ahí están. Muchas gracias. Un abrazo grande y estoy ahí atento para volver al piso si se arma lío. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto.